Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Rodríguez, gerente de cobranzas y economista actualmente en Pídelo. En el módulo de hoy quiero conversarles un poco sobre lo que tiene que ver con nuestra autogestión y educación financiera. Hablaremos de cómo gestionar adecuadamente tus ingresos, de cómo gestionar e identificar adecuadamente tus gastos y vamos a darte herramientas que van a permitir de alguna forma ir llevando ese registro. Vamos a iniciar con el tema del ingreso. Entendiendo un poco el contexto en el que nos desenvolvemos en lo cotidiano, es importantísimo que siempre partamos de un presupuesto, de identificar cuáles son esas variables de ingresos, tanto en lo que cotidianamente atendemos, como esos ingresos que quizás puedan ser de fuentes diversas. Lo importante siempre es identificar cuál es mi contexto hoy en cuanto a ingresos, variados o fijos, y a partir de ese ingreso logremos identificar cuáles son los gastos cotidianos. Hay un fenómeno que suele ocurrir en nuestras vidas que tiene que ver con los gastos hormigas. Los gastos hormigas son aquellos pequeños gastos que vamos haciendo en lo cotidiano que al final pensamos que no nos afectan en nuestro presupuesto mensual, pero cuando sacamos las cuentas, cuando nos sentamos a sumar esos montos, resulta que sí es un valor bastante importante en nuestra gestión mensual. Entonces, como segundo punto, ya habiendo hablado de identificar cuáles son mis fuentes de ingresos, es cuáles son esas posibles fuentes de egresos que tengo en lo cotidiano, más allá de los gastos que mensualmente puedo tener parametrizado, llámese por ejemplo alquiler, en tu caso el mantenimiento del vehículo, llámese por ejemplo la gasolina, repuestos y todo lo relacionado con este tema, gastos familiares que tengas que asumir. Todo esto es importante identificarlo, anotarlo e irle haciendo un seguimiento mensual. Para poder llevar este registro hay herramientas como puedes usar desde una libreta hasta tu mismo teléfono o aplicaciones que se encuentran en App Store y que de alguna forma vamos a identificar para que tú puedas descargarlas en tu teléfono y que lo que te permiten es llevar un registro cotidiano de cuáles son esos principales egresos, y al cierre de mes él te hace o estas herramientas suelen hacerte balance. Como te estoy comentando, va a depender mucho de la flexibilidad en tiempo que tengas y con qué te sientas más cómodo tú en cuanto al registro. Si se fijan, el llamado que estamos haciendo es a identificar variables, identificar ingresos, identificar gastos fijos, gastos variables, periodicidad de estos gastos, y al final esto lo que te va a permitir es conocer tu realidad. Es importantísimo este contexto porque es lo que te va a permitir saber qué tan lejos estás de tus metas financieras. Aquí es importante que ustedes se planteen metas. ¿Qué quiero yo en 5 meses? ¿Qué quiero yo a 3 meses? Para poder alcanzar estas metas muchas veces tenemos que apalancarnos en la parte financiera necesariamente. Y no podemos apalancarnos de algo financiero o de una variable financiera si no tenemos claro cuál es nuestro contexto actual. El contextualizar su realidad le va a permitir incluso tener una salud financiera mucho más llevadera, mucho más aterrizada. A veces nos abrumamos, sobre todo en lo cotidiano, y les pasará a ustedes que en lo cotidiano atienden personas, es un servicio el que prestan, entonces está muy cerca de realidades no solo la que viven en lo cotidiano ustedes, sino la que pueda vivir el entorno que normalmente atienden. Entonces, si se fijan, este contexto personal les va a permitir entender que ustedes son un universo muy aparte del resto de las cosas o situaciones que se estén presentando y puedan medir como un termómetro qué tanto efecto tiene el entorno en tu realidad financiera y qué tanto efecto tienes tú y tus decisiones y tu conducta de consumo en esa misma realidad financiera que estás viviendo. O sea, habiendo identificado un contexto, tú dices de nuevo, ¿hacia dónde quiero ir? Ustedes pudiesen diversificar ingresos. Si ustedes se dan cuenta al hacer su presupuesto que su ingreso no les está dando para cubrir los principales gastos, ¿cuáles pudiesen ser las opciones? Bueno, diversificar fuentes de ingresos creo que sería lo más recomendable. ¿Qué significa esto? Bueno, si mi fuente de ingreso principal es el transporte, ver de qué otra forma podemos diversificar. Es decir, si principalmente atiendo a un público o a un sector, qué otros sectores pudiese estar atendiendo, de qué otras formas pudiese estarlo haciendo, y esto nos va a permitir de alguna manera permitirnos ir teniendo ingresos variables o ingresos diversificados, no depender solo de un tema, porque fíjense, si ustedes tienen solo una unidad y esa unidad se les daña, hay un tema importante que atender, que lo pueden subsanar con dos variables. La primera es si te planificas y tienes un fondo dirigido para o guardado, perdón,
para atender esas circunstancias que se puedan presentar. Esa sería una forma. Y la otra forma es tener diversificación de ingresos, como les estoy comentando. En el módulo 4 vamos a estar conversando sobre la diversificación de ingresos. Cómo identificar una fuente de ingreso alternativa, cómo identificar el potenciar quizás la fuente de ingreso principal a través de algunos ajustes que hagamos en el servicio o en el producto que estamos ofreciendo. Todo esto y más lo vas a poder observar, lo vas a poder escuchar y vivenciar en el módulo 4. Te invito a que lo visites.